Bien, como les mencionaba, vamos a ver el régimen de depósito de aduanas y el régimen de tráfico fronterizo. Son dos regímenes un poco pequeños, pero digamos que son sumamente útiles en los procedimientos de logística de importación de mercancías, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver en qué caso los vamos a utilizar. Para el día de hoy, entonces, vamos a ver 4 resultados de aprendizaje. El primero es comprender la aplicación de los procedimientos realizados en un depósito de aduanas. El segundo, analizar la base legal que respaldan los depósitos aduaneros. Conocer el proceso realizado en el régimen de tráfico fronterizo y pues aprender a diferenciar la aplicación de la declaración simplificada, que es la IMS 4, con respecto a las DUCAs normal, DUCA F y DUCA T. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer régimen y quisiera saber que me ayude ahí diciéndome una definición que ahorita tenga usted o un conocimiento que tenga usted sobre el depósito aduanero. Veamos, Brian, para usted, ¿qué es un depósito aduanero? Perdón. Buenos días, Inge. Buenos días. Como ya lo había explicado en otra clase anterior, ¿verdad? El depósito aduanero, se encuentra dentro de una aduana. Entonces son productos que van a entrar al país, pero que no van a salir de manera total de la aduana. Entonces se van pagando, los impuestos mediante, bueno, son regímenes especiales que tienen las mercancías, por decirlo de alguna manera. Muy bien, gracias, Brian. Vamos a tomar una buena parte de la definición que nos dio ahorita Brian. Eh, el depósito aduanero es un lugar establecido, ¿verdad?, por la aduana para que todas las mercancías que entren en ese lugar sean resguardadas. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, ¿verdad?, vemos mercancías que están paletizadas y están almacenadas. Estas mercancías, ¿cómo llegan hasta el depósito de aduana, ¿verdad?, o depósito aduanero? Hay dos circunstancias. La primera es que si cuando va a dar a un depósito aduanero público. Un depósito público es un depósito que tiene la aduana dentro de sus instalaciones. Puede ser porque esa mercancía está siendo retenida y no se pueda despachar porque le hace falta algún trámite, un permiso sanitario o un visado, o puede ser que la declaración tenga algún problema y están esperando una carta de corrección o tenga que pagar alguna multa, ¿verdad? Entonces, así es como llegan hasta los depósitos de la propia aduana. Ahora bien, cuando llegan a los depósitos privados, un depósito aduanero privado es todo aquel lugar que pues presta la labor de almacenar mercancías provenientes de la importación y que cuyas mercancías almacenadas deben de ser trasladadas porque todavía no tienen un espacio dentro de su bodega o porque simplemente no cuentan con el impuesto para pagarla, ¿verdad? Entonces, lo que hace el empresario, ¿verdad?, es mandarlo a un depósito aduanero privado. Claro, ahí va a estar pagando pues una tasa de almacenaje respectiva, ¿verdad? Y pues al salir esas mercancías de ese depósito, pues están obligadas a pagar el impuesto correspondiente. Hoy vamos a ver cómo opera entonces este régimen. Como les mencionaba, existen dos tipos de depósitos, ¿verdad? Los depósitos públicos, que los vamos a entender para nuestro país, son todos aquellos que la aduana tenga dentro de sus instalaciones, y los depósitos privados son todos aquellos que son empresas que solicitan el permiso para poder operar con este régimen en sus instalaciones, ¿verdad? Entonces la aduana le designa un predio y verifica la instalación que cumpla con todas las condiciones para que las mercancías sean depositadas ahí, y mientras estén ahí estén exentas del pago de impuestos mientras estén en ese depósito, ¿verdad? Pero cuando esas mercancías ya salen, pues están obligadas a pagar los impuestos correspondientes. Y vamos a preguntar ahorita qué impuestos son los
que deben de pagar. Vamos a ver, Ana Evelyn, ¿qué impuestos son los que se deben de pagar al salir una mercancía ya del depósito? Ana Evelyn. Bien, no está Ana Evelyn entonces en la clase. Vamos a ver Stephanie Lisette. Elaine. Dígame, Stephanie. Buenas ingeniera, serían los impuestos por el tiempo que ha estado la mercancía en el depósito aduanero. Muy bien, gracias. Vaya. Bueno, en realidad los impuestos que se deben de pagar, no se les olvide, los impuestos son diferentes a las tasas. Las tasas de almacenaje son las que ya propiamente pues el depósito va a requerir, ¿verdad? Y en el caso de los depósitos públicos hay una ley de almacenaje, ¿verdad? Una ley aduanera de almacenaje. Cuando son los depósitos aduaneros privados, pues cada empresa tiene sus propias políticas y su propia tarifa, ¿verdad? Es como una naviera, tiene sus propias tarifas para poder almacenar las mercancías. Ahora bien, cuando me refiero a que al salir esas mercancías de estos depósitos, sea público o sea privado, deban de pagar los impuestos, son los impuestos provenientes de la importación. Y esos impuestos no se nos deben de olvidar que son el IVA, el DAI, y si alguna mercancía, ¿verdad?, requiere de un impuesto específico, pues se le debe de aplicar. Ahora bien, adicional a esos dos impuestos, también al sacar esas mercancías del depósito, entonces debemos de pagar la tasa de inspecciones no intrusivas, que es un monto de $18, ¿verdad? Bien, veamos entonces qué mercancías son las que no podemos destinar al régimen de depósito. Las primeras son las que hayan sido solicitadas previamente para cualquier régimen u operación aduanera. Muy bien, aquellas mercancías que ya han sido sometidas a un régimen, por ejemplo, de importación temporal con reexportación en el mismo estado, o por ejemplo, aquellas mercancías que hayan sido destinadas para un régimen de perfeccionamiento pasivo, importación para perfeccionamiento pasivo, se le da mantenimiento, pero sin embargo, si ingresaran y no se les da mantenimiento, solo vienen a ser almacenadas y luego a reexportarlas, en realidad tendríamos que presentar una justificante a la aduana para solicitar ese régimen y por qué motivos no se puede hacer ese perfeccionamiento. Por eso dice acá que este régimen no aplica para aquellas mercancías que ya han sido destinadas para algo, pero que yo simplemente solo las esté pasando para ese régimen sin ningún previo aviso, sin ninguna autorización por la aduana y sin pues mencionarle por qué circunstancias yo las estoy manejando para el almacén temporal o el depósito temporal. Bien, el segundo es las que se encuentren en situación de abandono. Aquellas mercancías que están en situación de abandono no aplican a este régimen, no porque no puedan estar dentro de la instalación, como no, pueden estar dentro de la instalación, pero lo que no podemos hacer es sacarlas en los 12 meses que nos dice este régimen, ¿verdad? O que nos da este régimen. Por el hecho de que ya las que caen en abandono pueden tener dos destinos nada más. El primero sea que esta mercancía ya no cumpla con todas las características o que por el deterioro haya perdido su valor, ¿verdad? Entonces, estas mercancías en abandono se van a someter a destrucción. O si no, puede ser que aquellas mercancías que hayan estado en abandono ahora pasen para subasta, ¿verdad? Por lo tanto, ya no podemos salir con el pago de impuestos con una importación normal en los 12 meses, sino que simplemente pues ya tienen el carácter o de destrucción o de pasar a subasta, ¿verdad? Que ese es otro procedimiento. El tercero es las importaciones prohibidas. Ya sabemos que toda mercancía prohibida pues no puede ingresar con ningún régimen y por lo tanto pues ya no aplica
al depósito aduanero. Los explosivos, armas y municiones, por ser de carácter muy, podríamos decirlo, muy susceptible a que se puedan activar, pues por lo general no se puede manejar, ¿verdad? Y si se maneja, pues sería en un periodo bien corto. El siguiente son los equipos y menajes de casa. El equipo y menaje de casa, pues ya sabemos que eso solo mientras se haga el trámite, ¿verdad? Para desaduanar la mercancía puede pasar en ese lugar, sin embargo no podemos tenerlo más de 12 meses dentro de un depósito, ¿verdad? Porque recordemos que el menaje de casa, para que aplique este régimen, pues debe de ser mercancías que necesitemos pues para subsistir, perdón, en nuestros hogares. Entonces, por lo tanto, no lo podemos tener tanto tiempo como lo dicta el régimen. Y pues los envíos postales tampoco, porque ya sabemos que existe una aduana ya respectiva, esto ya lo vimos en la clase pasada, y existe una aduana respectiva donde llegan los paquetes postales y pues ya se dice dónde deben de estar, ¿verdad? Almacenadas, dónde deben de estar situados, dónde deben de estar operando, y el procedimiento para ello pues ya no cabe dentro de este régimen. El envío postal es un régimen y el depósito de aduanas es otro. Bien, entonces para hablarles de algunas empresas ya autorizadas como depósitos de aduanas, ahí tenemos un ejemplo de ellos, ¿verdad? Tenemos DHL, que es un depósito privado, Nejapa SADCB, un depósito privado también, Servilógica, un depósito privado, Transauto es un público, Altos es un público, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo nosotros los depósitos públicos y privados. Eso no quiere decir que esos son todos los que existen en el país, existen más, pero así brevemente pues les presento algunos que son los más conocidos. Bien, al final este objetivo del proceso del régimen de depósito aduanero, ¿cuál es? Pues dar a conocer los requisitos y procedimientos aplicables a las mercancías sometidas al régimen de depósito aduanero, las cuales son almacenadas por el plazo de 1 año improrrogable. O sea, aquí nos dice que este régimen, el tiempo en el que pueden pasar almacenadas estas mercancías, ya nos dice el régimen que es 1 año nada más y es improrrogable. No podemos solicitar una prórroga para esto. En un lugar habilitado al efecto bajo la potestad de aduana, con su suspensión de derechos e impuestos. Entonces, algo que no se nos puede olvidar es que para este régimen no solamente el beneficio fundamental de la aplicación es el almacenamiento de la mercancía temporal, sino que al final es la suspensión de derechos e impuestos que correspondan mientras estén dentro del depósito aduanero las mercancías, ¿verdad? Y ya sabemos que al sacarlo del depósito, pues debemos de pagar los impuestos respectivos. La base legal para ello nos hemos basado en el artículo 99 del Cauca, artículos 317, 321, 482 y 500 del Recauca, artículo 11, inciso segundo de la Ley de Simplificación Aduanera y artículo 60 del Reglamento de Estupefacientes y Psicotrópicos. Los requisitos para poder aplicar este régimen, ¿verdad? O sea, si nosotros somos usuarios, queremos enviar una mercancía ahorita a un depósito aduanero, ¿qué debemos de presentar? Primero, debemos de estar registrados como un importador para poder traer mercancías, pues, con destino de importación, ¿verdad? Entonces, primero estar registrados como un NID de importador. Lo segundo es que de acuerdo a la naturaleza de las mercancías, pues hay que prever si esta necesita algún permiso correspondiente. Debemos de tenerlo también para poder ingresarla. Esos permisos se deben de hacer antes de que las mercancías ingresen, ¿verdad?, al depósito aduanero. Y de hecho, cuando arriben a la aduana, debemos nosotros de ya tener este permiso para que juntamente este permiso con todos los documentos sean enviados para el depósito temporal. ¿Qué permisos pueden ser? Pues si son medicamentos, permiso de la Dirección Nacional de Medicamentos, si son frutas, verduras, legumbres, permisos fitosanitarios, o si son carnes y lácteos, huevos, miel, permisos sanitarios, y pues aquí podemos agregarles muchas más según el tipo o naturaleza de la mercancía.
El paso 3 es que debemos de tener una carta de aceptación al depósito aduanero que resguarda las mercancías, ¿verdad? Esto se debe de ser previo al arribo de las mercancías a la aduana, ¿verdad? Debemos de ya hablar con anticipación al depósito donde estamos pensando almacenar esas mercancías y pedirle una carta de aceptación para que cuando las mercancías lleguen a la aduana de frontera, a la aduana marítima o a la aduana aérea, pues vamos a presentar esta carta de aceptación y simplemente se nos va a autorizar el tránsito para el depósito de aduana, donde va a permanecer, ya dijimos, con un plazo máximo de 12 meses. Número 4, también debemos de llevar un informe de recepción de las mercancías en la bodega del depósito, autorizado por la aduana. Muy bien, todo lo que entre a ese depósito debe de llevar un informe de recepción, cantidades, clasificación arancelaria, pesos, valores, ¿verdad? Ya que cuando estas mercancías salgan del depósito, pues deben de salir todas las que ingresaron. Vamos a llevar también una copia de la carta de garantía respectiva, esta misma carta que tramitamos aquí, la carta de aceptación del depósito, ¿verdad? Para poder entrar también tenemos que tener una garantía por si a las mercancías le logra pasar algo, pues hay que tener esa garantía. Esta garantía es como un seguro, ¿verdad? Un seguro para que las mercancías, mientras estén resguardadas ahí, pues estén aseguradas que no les va a pasar nada. Entonces vamos a presentar una carta de garantía y luego vamos a presentar la declaración de mercancías sellada por la Dirección General de Tesorería. Si ya pagamos entonces nosotros esa garantía, pues vamos a pedir un sello en la Dirección de Tesorería para poder presentarla también y pues validar de que esa garantía ya, o ese seguro, ¿verdad? Ya está pagada. Así que si ocurriera un siniestro o algo dentro de las instalaciones, esas mercancías ya está asegurada. Y al final está asegurada porque la aduana debe de saber, ¿verdad? Que si esas mercancías les pasa algo en ese depósito, hay que pagar el impuesto correspondiente por esas mercancías y pues la garantía ahí ya cubriría ese siniestro. Bien, algo muy importante que no se nos debe de olvidar para la aplicación de este régimen. Son 3 puntos. El primero nos dice que en la declaración de mercancía, bajo el depósito aduanero, se debe de hacer una declaración con IM7, esta declaración o DUCA, ¿verdad? Se le conoce como declaración a depósito. Esta se debe de teledespachar, que es enviar electrónicamente y garantizar pues la obligación tributaria, que sería el pago del DAI y del IVA. En el punto 2 nos dice que si la declaración de mercancía es un desprendimiento a pago de una importación, ¿verdad? Definitiva, además de los requisitos anteriores, esta deberá estar con los tributos cancelados por el importador. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Es porque en algunas ocasiones, cuando se hace una importación grande, por ejemplo, de mercancías, y toda va para importación definitiva, una parte puede irse para la empresa y otra parte puede irse para el depósito. Entonces dice que si viene de un desprendimiento, a eso se le llama desprendimiento, ¿verdad? El que esa importación, sea segmentada. Si ese desprendimiento se hizo de una declaración de mercancías de importación definitiva, pues debe de ir ya cancelado con el pago de los tributos, ¿verdad? También, si el desprendimiento está gozando de preferencias arancelarias bajo algún tratado de libre comercio, se deberá adjuntar la copia de la declaración de mercancía del depósito o la IM7, el documento de transporte y la factura declarando en la IM7 de dónde se desprende, ¿verdad? O sea, en la declaración IM7 debe de decir de qué importación se desprende esa cantidad que vamos a almacenar en el depósito temporal. Y el último punto es, si la mercancía ingresa en un embarque consolidado, podrá declararse bajo el régimen de depósito previa presentación de una nota de la empresa explicando los motivos que sean avaladas por la Administración de Aduanas. Muy bien, si esta mercancía ingresa, dice, en un embarque consolidado, es decir, que esa consolidación de mercancías vengan con otros remitentes, ¿verdad?
Entonces hay que autorizar, hay que pedir, mejor dicho, a la empresa una nota explicando los motivos por los cuales se deba desconsolidar esa mercancía y ahora se va a enviar a un depósito de aduana. Esos son los 3 puntos fundamentales que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Para este caso vamos a ver las bobinas de hilo industrial. Estas bobinas de hilo se necesitan en las maquilas para poder fabricar bobinas de tela, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que estas mercancías son importadas desde México a través de un tratado de libre comercio, ¿verdad? Y luego, al ingresar, al hacer la importación nosotros definitiva de nuestro país, pues vemos que como esta maquila no cuenta con un almacén para almacenamiento de estos hilos, pues requiere que la traslademos para un depósito privado. Entonces procedemos a elaborar nosotros una IM7, a informarle a la aduana que estas mercancías al arribo a la aduana de frontera pues van a ser trasladadas hacia el depósito de aduanas, y luego al ingresar al depósito van a estar aquí almacenadas por un plazo máximo de 12 meses, sea que yo antes de los 12 meses saque todas las mercancías, pues debo de pagar los impuestos a través de una importación definitiva, que es esta misma declaración que yo envié para el área temporal, pues ahora se me va a cancelar, pues ya cancelando los impuestos, ¿verdad? DAI, IVA o impuestos específicos. Y en el caso que sean desprendimientos, ¿verdad? Que yo vaya sacando por pocos o por cuotas estas mercancías que yo ya interné en un depósito de aduana, pues por cada desprendimiento que haga, pues debo de hacer siempre una importación definitiva, una IM4, y cancelar los impuestos correspondientes para que puedan ya nacionalizarse en nuestro país. ¿Cuál es el procedimiento entonces que se van a tomar para estos hilos? Primero vamos a presentarnos ante la aduana con 2 ejemplares de declaración de mercancías. Esta declaración que vimos en este esquema, ¿verdad? Esta declaración tanto de importación definitiva como de importación a depósito, debemos de presentarnos con estos documentos a la aduana respectiva. En caso que la documentación no coincida, pues se nos va a llenar una hoja de devolución de documentos de usuario para pues que nosotros hagamos todo el chequeo, la corrección de esos documentos. Luego el funcionario aduanero va a verificar según el sistema, ¿verdad? Que todas las declaraciones que han sido pues teledespachadas o enviadas al sistema de aduanas coinciden con las físicas que llevamos, y va a proceder a la selectividad. Y ya sabemos que si la selectividad nos dio verde, pues nos van a dar levantamiento automático, podemos internar las mercancías ya en el depósito, si no, pues nos van a hacer una revisión documental, un escáner, ¿verdad? Y si no, pues nos van a hacer una revisión física de las mercancías. Dice aquí que para el despacho de las mercancías, el funcionario aduanero va a devolver todas las fotocopias, o las originales, perdón, y las copias de la declaración de mercancía, el FAUCA, y luego se nos va a colocar una viñeta donde nos da ya pues la selectividad que nos dio, si nos dio verde, si nos dio amarillo, si nos dio rojo. Muy bien, entonces ese sería el proceso en general para poder ingresar estas mercancías al depósito de aduana. Vuelvo a repetir, el procedimiento general para el ingreso de esos hilos nada más es que nos presentamos, ¿verdad?, ante la aduana con las 2 ejemplares de la declaración de mercancía. Luego vemos que si no hay ningún problema, no vamos a llenar la hoja de devolución. En el caso que sí hubiese alguna incongruencia, entonces ahí mismo en el depósito nos dicen que vamos a realizar una carta corrección para que los documentos queden claros al momento de ingresar, ¿verdad? Y luego finalmente siempre se nos va a dar una selectividad antes de ingresar al depósito, pues para certificar que todo va bien, ¿verdad? Y ahí pues ya vamos con el proceso de gestión de riesgo, levantamiento automático, escáner o revisión física. Y finalmente ya cuando la mercancía decida salir ya del depósito, pues se nos van a otorgar
todos los formularios respectivos. Y pues también va a venir ya los FAUCAS o la ADM o la DUCA, ¿verdad? Con las viñetas de selectividad que nos dio y pues vamos a pagar los impuestos correspondientes. Eso sería por el régimen del depósito aduanero. Ahora vamos a explicar un poco sobre el régimen de tráfico fronterizo. Este es un régimen pequeño, ¿verdad? Pero es muy usado para aquellas personas que viven en las zonas aledañas de la frontera de nuestro país, ¿verdad? Este régimen aplica solamente para fronteras terrestres. Cuando viene uno por la frontera terrestre o vive en las ciudades aledañas, pues vamos a hacer uso de este régimen. Veamos, Alejandra, para usted, ¿qué es el tráfico fronterizo, Alejandra? Sí, Inge. Según, bueno, lo que he estado leyendo sobre el tráfico fronterizo es que es un régimen que tiene un compromiso tiene compromisos internacionales que nos permiten un intercambio de mercancías destinadas a un uso o consumo doméstico. Excelente, muy bien, muchas gracias. Excelente aportación la que hizo Alejandra. Justamente este tráfico fronterizo está ligado con los convenios internacionales que tenemos con los países que hacen límite con nuestras fronteras terrestres. ¿Qué países hacen límites con nuestras fronteras terrestres? Veamos, Jennifer Pastora. Es Guatemala y Honduras. Muy bien, excelente. Entonces, ya sabemos que este tráfico fronterizo para nuestro país solamente puede aplicar para dos, ¿verdad? Para el área de Guatemala, ¿verdad? Que hacemos fronteras con la aduana La Chadura, con la aduana San Cristóbal, con la aduana Anguiatud, ¿verdad? Y tenemos también la frontera de Honduras, que hacemos solamente el límite aquí en el Amatillo. Entonces, pues ahí son las aduanas que están, digamos que establecidos un lugar para que se controle este régimen. Si ustedes se pueden fijar en las imágenes, pues vemos acá una persona que viene en una mototaxi, viene procedente de Guatemala y ahorita va ingresando aquí a nuestro país y vemos que trae comprado, ¿verdad? O sea, ya trae sus víveres. Y luego vemos también otra imagen, otro caso práctico, que este es en México, ¿verdad? En la frontera de México, vemos acá como las personas ya vienen desde el lado de Guatemala, están ingresando ahorita a México con todos sus comprados, me imagino que son víveres para que puedan subsistir durante un tiempo, ¿verdad? Entonces, este régimen es aplicable para estas personas que viven en estos límites o aquellas personas que, por ejemplo, visitamos esas fronteras terrestremente, pero que compramos, ¿verdad? Algunas cantidades de mercancías que sí deban declararse como comercial porque no son parte de nuestro equipaje, ya se sale fuera de eso, pues ahora nos toca pagar el impuesto porque trae fines comerciales. Bien, así una definición de tráfico fronterizo nos dice que es un régimen especial de entrada y salida del territorio aduanero nacional de mercancías o artículos para el consumo de los pobladores de países limítrofes o del territorio nacional que residan en las respectivas zonas de frontera. Por lo general, si estos víveres que nosotros compramos, ¿verdad? O que traemos son nada más para nuestro consumo, pues van a estar exentas de impuestos. Van a pagar todos aquellos que sean considerados por cantidades más grandes, ¿verdad? Que el fin que traigamos estas mercancías, son para fines comerciales, ¿verdad? Entonces, cuando ya se refieren que son para fines comerciales, pues hay que declarar un impuesto y en cada una de esas aduanas que les acabo de mencionar, tanto San Cristóbal, Anguiatú, las Chinamas, el POI, ¿verdad? La Chadura, también el Amatillo, vamos a encontrar un apartado antes de llegar a migración, una ventanilla donde está aduanas para que nosotros podamos declarar estas mercancías que hemos comprado en otros países, las podamos declarar, ¿verdad? Y pues
podamos ingresarlas siendo el procedimiento correcto, ¿verdad? No las estamos ingresando sin el pago de los impuestos, sino que estamos haciendo un pago correcto de esas mercancías porque el fin con el que los llevamos son con fines comerciales. Muy bien, entonces, ¿cuál es el límite de compra o el objetivo de esa importación, ¿verdad? De aquellas mercancías que sí vienen en cantidades y son para fines comerciales. Entonces, ¿cuál es el límite que me permite a mí la aduana para que yo como persona natural pueda hacer eso? Pues este procedimiento dice que la importación realizada mediante las declaraciones simplificadas se pueden hacer para el tráfico fronterizo siempre y cuando nosotros seamos una persona natural que reside en estos lugares, en las zonas limítrofes de la frontera, o que hayamos pasado por las zonas limítrofes de la frontera, y hayamos comprado en otro país cierta cantidad de mercancía, pero que esas mercancías por su cantidad superen, ¿verdad? Un valor establecido, que ese monto ya no es considerado como que es para consumo, sino que para el área comercial. Entonces, que pasemos estas mercancías por la frontera, eso se le llama tráfico fronterizo, y cuyo valor de esas mercancías no debe de exceder de los $1,000. Ahora bien, ¿puede ser menos de los $1,000? Sí. Si es menos de los $1,000, pues le vamos a hacer una declaración simplificada. Esto ya lo aprendimos en las clases anteriores. Como somos personas naturales, nos pueden hacer una declaración simplificada el oficial aduanero de una forma gratuita, ¿verdad? Sin necesidad de registrarnos como importador. Ahora bien, si supera estos $1,000, esa compra que nosotros hicimos, entonces sí debemos de ir donde un agente aduanal, registrarnos como importador y hacer, pues ya vamos a quedar categorizados en la aduana como un importador a gran escala. Bien, entonces, ¿en qué nos basamos para este régimen o en qué se basa? En el artículo 111, 114 del Cauca, artículo 87, literal H, artículo 317, 318, 323, 582 y 604 del literal B del Recauca, artículo 48 del literal G de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, y pues a la disposición administrativa 012-2007, 015-2012, 01-2015, que estas nos hablan sobre el uso de la declaración simplificada que le damos a esas importaciones definitivas con regímenes especiales, ¿verdad? Que en el caso es el tráfico fronterizo. Nos habla también de las disposiciones de la importación de repuestos, vehículos, ¿verdad? Y la valoración aduanera que se le debe de dar. Nos habla también de los registros de importadores y exportadores, cuándo están sujetas y cuándo no, ¿verdad? Y también nos dice que hay disposiciones administrativas vigentes a la valoración de las mercancías. ¿Qué pasaría si lo que yo compro no trae una factura? Pues entonces la aduana maneja un listado de precios, así como lo maneja en el aeropuerto, maneja un listado de precios donde nos van a sacar, ¿verdad? Ese valor de esas mercancías, y pues ahí nos van a aplicar según la ley de simplificación aduanera el costo del seguro y el costo del flete para poder pagar los impuestos correspondientes. ¿Qué pasaría si esa mercancía no está dentro de esa lista de precios, de esa disposición? Entonces lo que va a pasar es que se va a valorar en base a los 6 métodos, vamos a ir descartando, ¿verdad? Según los métodos aprendidos en el módulo anterior, que es en el módulo de valoración de mercancías. Si aplica para mercancías similares, entonces se va a valorar bajo ese método, si no mercancías idénticas, si no método deductivo, si no reconstruido, y si es en el caso de los vehículos ya sería el último recurso. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de la aplicación de este régimen, y tenemos acá que nosotros compramos vamos de visita para México, pero cuando pasamos por Guatemala, hicimos una parada y fuimos a comprar 2 docenas de pantalones jeans, porque ahora yo
estas 2 docenas de pantalones las voy a traer para venderlas aquí a mi país, a El Salvador. Y pues vamos a pedir una factura en el cual nos va a detallar, ¿verdad? Que el valor unitario es de $20 cada pantalón y el total de las prendas son 24. Nos da un total de factura de 480. Vamos a hacer una compra de 480 en Guatemala, ¿verdad? Aquí yo puse la parte de México, pero estamos explicando el ejemplo que va a ser de Guatemala, entonces vamos a obviar esto. Esto es solamente con el fin de decir que íbamos de paseo a México, ¿verdad? Pero la compra la vamos a realizar en Guatemala. ¿Y qué procedimiento, qué esquematización tiene este régimen? Pues el de importación definitiva normal. Nada más que nos van a hacer una IMS 4, que va a ser una declaración simplificada al momento de ingresar aquí a la aduana de El Salvador. ¿Qué requisitos entonces o qué pasos nos van a pedir para admitirnos estas 2 docenas de pantalones a nuestro país? Primero, lo que debo de hacer yo es acercarme, antes de ir a migración, pues acercarme a la ventanilla de aduanas, presentar el DUI o pasaporte, ¿verdad? Documento de identidad, y pues decir que llevo 2 docenas de pantalones y voy a declarar mis impuestos correspondientes. Luego de ello le presento la factura o el ticket que me han dado, ¿verdad? Y finalmente me van a verificar si la mercancía requiere algún permiso, me lo van a solicitar. Algún permiso o autorización para el ingreso, ¿verdad? En este caso, como son pantalones, no necesitan ningún permiso, ni fitosanitario, ni zoosanitario, ¿verdad? Son prendas de vestir, entonces este paso 3 se va a obviar. El paso 4 nos dice que si se presenta una factura y no cumple con los requisitos que dice el artículo 323 del Recauca, este artículo nos menciona que debe de estar expresamente detallado el valor del producto unitario y el total, ¿verdad? Si esa factura no tiene esa cantidad, entonces se va a proceder a hacer la valoración según el listado de precios. Pero en este caso, como ya solicitamos nosotros para esos pantalones una factura comercial bien detallada, entonces vamos a obviar este paso también. Finalmente nos van a decir que debemos de completar una solicitud de registro de importador, ¿verdad? Este registro solo lo vamos a hacer con el DUI, ellos lo hacen en un sistema, ¿verdad? Para que ya quedemos registrados como que importamos a través del régimen de tráfico fronterizo. ¿Qué procedimiento entonces va a hacer el contador vista en este caso o el oficial aduanero si está en esa ventanilla de aduanas en la frontera? Pues lo que vamos a hacer primero es realizar la inspección física. Nos van a revisar la docena de pantalones, si es en realidad de esa marca que hemos expresado, ¿verdad? De lo que está facturado, que coincida la factura con la mercancía que llevamos. Luego se va a registrar el importador en una base de datos informáticos, ¿verdad? Con la solicitud que ya llenamos, el contador vista nos registra en un sistema, ¿verdad? Solo con nuestro DUI, por si nuevamente volvemos a salir y volvemos a entrar con esa importación, pues ya vamos a estar registrados en esa base de datos. Finalmente, pues se nos va a elaborar, ¿verdad? A detalle la declaración simplificada en el caso que las mercancías sean mixtas mercancías, ¿verdad? Y esas corresponden al mismo DAI, entonces lo que van a hacer es ir a buscar una clasificación arancelaria que aplique para las 2 mercancías. En el caso de nosotros que llevamos pantalones, independientemente el color, ¿verdad? Es el mismo estilo, es el mismo modelo, es el mismo proceso de fabricación, por lo tanto, corresponde a una sola clasificación arancelaria y un solo DAI. También, si las mercancías son de origen animal o vegetal y requieran algún permiso o fumigación, por ejemplo, de cuarentena, se va a hacer. Y en el caso de los pantalones, no, ¿verdad? Entonces, esto lo obviamos. Y luego ya el oficial aduanero o el contador vista van a proceder a hacer la declaración simplificada en el sistema, a imprimirla para que nosotros, a la par de la ventanilla, hay una parte de tesorería. Ahí vamos a pagar nosotros los impuestos correspondientes, que este es el punto número 6. Y el punto 7 nos dice que pues el funcionario aduanero va a recibir las dos ejemplares de la declaración simplificada ya sellada y firmada y liquidada, es pagada, ¿verdad? Ya pagando los impuestos ahí en esa parte de tesorería
ya han pagado los impuestos, entonces ya los llevamos firmados y ya pagados. Y el funcionario de aduana solamente le pone un sello ya de finalizado el proceso y ya puede pasar sin ningún problema. Hay una notita acá que debemos de tomar en cuenta, que si las mercancías han ingresado, ¿verdad? Al país, a la aduana, a la frontera, y necesitan algún permiso, por ejemplo, o algo está malo, y nosotros debemos de realizar ese trámite de ese permiso, ese trámite no debe de tardarse más de un mes, porque de lo contrario, si ya esas mercancías ha pasado un mes de plazo y no han entregado esa documentación, entonces caen en abandono, ¿verdad? Y ya pues ya lo rige ya la ley de almacenaje de mercancías y ya van a seguir los procesos correspondientes que dicte la ley. Para cerrar ya el caso, vamos a ver aquí el ejemplo de cuánto al final fue lo que se pagó por esa importación. Bien, el total de la factura por las 2 docenas de pantalones era $480. Como sabemos que somos personas naturales, no vamos a traer ni seguro ni flete descrito. Por lo tanto, la aduana se ve en la obligación de dictaminar estos 2 ítems, ¿verdad? En base al artículo 2 de la ley de simplificación aduanera. Y pues aquí nos sale que el seguro es de $6 y el valor del flete de $48. Otros gastos no expresamos en la factura, ni tenemos tampoco evidencia de otros gastos, no se colocan. Luego tenemos un valor CIF, de $534. Finalmente, como es del área centroamericana, esa compra que hicimos, pues trae 0% de DAI, pero hay que pagar un IVA por ello. El IVA se va a sacar, recuerden, sumando el valor CIF o la base imponible más el DAI. En este caso, solamente, como no tenemos DAI, solamente a los 534 lo multiplicamos por 13% y pues nos dio un total de 69.42. Y todo lo que al final vamos a pagar al área de tesorería o colecturía, como se llama, la ventanilla de colecturía y en la aduana, pues es un total que le vamos a incluir los $18 de la tasa de inspecciones no intrusivas. Nos da un total de 87.42. De impuestos solamente pagamos 69.42 y más la tasa de inspecciones no intrusivas nos da un monto total de 87.42. ¿Hay alguna pregunta o duda para poder solventarla en este momento, chicos?